Hola y bienvenidos. Hoy os presentamos la MVB 650, nuestra afiladora para sierras con diente hueco o cara hueca mediante el pivote diamantado. Esto es una máquina especializada y dedicada al afilado de la cara hueca en las sierras circulares con dientes de carburo de tungsteno. Para ello utilizamos un electromotor con husillo que gira a 24.000 vueltas. En esta versión, tanto el ajuste del espesor del disco como la carga de afilado la damos manualmente. El resto del funcionamiento es automático. Vamos a ver pues cómo funciona la máquina. Encendemos la máquina y carga el programa. Acto seguido, pulsamos sobre el botón Start y nos pregunta para el referenciado de ejes. Para referenciar los ejes es obligatorio cerrar la puerta de la cabina, que en esta versión es nuestro sistema de cabina de media cabina. Tenemos otras máquinas con el sistema de cabina completo. En este caso es el sistema de media cabina, que es más económico. Para referenciar, confirmamos e inicia el ciclo de referenciado de la uña de avance. Ahora que ya tenemos la máquina referenciada, su funcionamiento es súper sencillo. Pues solamente tenemos un programa, el programa para el afilado de la cara. Pulsamos para entrar y nos da diferentes parámetros que tenemos que configurar, como el número de dientes, paso del diente, voy a configurar a 24 milímetros, el recorrido de afilado, dependiendo del recorrido que tengamos en el diente o la profundidad, a qué velocidad queremos realizar el afilado, por ejemplo al 100%, la velocidad de indexado de la sierra y el ángulo que tiene la cara. El valor del ángulo de la cara aquí está solamente como información para nosotros, pues en esta versión el ángulo de la cara la tenemos que ajustar manualmente, liberando este tornillo de aquí y ajustándolo con esta palanca. Una vez tenemos estos datos, la tercera y última pantalla, podemos indicar el número de dientes rotos en caso que tengamos dientes rotos y ya guardamos el programa. Una vez guardamos el programa, cerramos la puerta para poder operar con la máquina. Diferentes opciones que tenemos aquí es, por ejemplo, el encendido de la luz para ver la zona de afilado. Ya colocamos la sierra, fijamos la sierra. En el caso que tuviéramos sierras del mismo diámetro, podríamos colocar el dispositivo copiador a la misma medida para que cuando liberamos la sierra, al sacarla, nos va exactamente a la misma posición. Y fijamos. Ahora voy a pulsar el botón Start. Me indica que la muela de afilado va a comenzar a girar. Pulso nuevamente e inicia la rotación. Ahora coloco la sierra, cierro la mordaza, aquí cerrada, compruebo que el paso seleccionado es correcto. En el caso que el paso esté correcto, introduzco la sierra. Cuando ya está en la posición que queremos, confirmo con Start. La máquina hará un primer diente de ejemplo para que veamos que es correcto. En el caso de tener que ajustar el grosor de la sierra, lo hacemos con este nonio.
y la carga de afilado con este de aquí. Ahora pues voy a confirmar y veo que el recorrido de afilado sea suficiente y correcto. Importante, una vez la máquina está funcionando, bien equipada con equipo de refrigeración, debemos de activar la bomba de agua para trabajar con refrigeración.